Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Central y hace un ratito estábamos adelantando justamente en los títulos que la población mundial ha llegado a la cifra ya de 8.000 millones en todo el planeta. Una cifra realmente muy redonda en cuanto a números, pero que contiene un montón de esferas y aristas para poder analizar. Es por eso que estamos con la doctora Alejandra Fantín. Ella es especialista, magíster y doctora en demografía, así que le agradecemos muchísimo esta presencia aquí en los estudios. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por acercarse. Bueno, doctora, 8.000 millones, qué numerito ese, ¿no? Sí. Es realmente un número que asusta en este momento, pero que de alguna manera va a seguir aumentando, diríamos. Se prevé que vamos a llegar a un máximo de 10.000 millones más o menos en el 2050 más o menos, 2100, perdón. Claro. Y esto obviamente, doctora, en los últimos años, digo, en las últimas décadas sobre todo, ¿se ha ido acelerando un poco este crecimiento demográfico? No, a partir de 1950 más o menos hay una desaceleración del crecimiento, pero igual continúa creciendo. Esa desaceleración del crecimiento se debe fundamentalmente a la disminución de la fecundidad. Si bien la fecundidad ha disminuido y la mayoría de los países tienen una fecundidad por debajo del nivel del reemplazo o en el nivel del reemplazo, hay lo que se llama un crecimiento que es debido a la inercia que tiene la población, o sea, de otra época donde nacieron más, hoy esas personas están en edad reproductiva. Entonces tenemos una franja de población en edad reproductiva muy grande que hace que por más que la fecundidad sea baja, que es la cantidad de hijos por mujer, por más que tengan un solo hijo, la población crece. Claro. Doctora, se está comenzando a ver una tendencia importante en países que por ahí antes no lo teníamos tan en cuenta. Bueno, ha surgido exponencialmente un nuevo gigante, ¿no? Que es la India. La India. Que ha comenzado con una explosión demográfica realmente importantísima, ¿no? Exactamente, sí. La India va a ser dentro de muy poco, si ya no es, tal vez el país más poblado. Y justamente hay 8 países en el mundo, en el cual está la India, está Pakistán, está Congo. O sea, son algunos países africanos, de Asia tenemos la India, donde se va a concentrar justamente el crecimiento de la población. Pero es por este motivo. Si bien la fecundidad disminuye, hay muchas mujeres en edad reproductiva. Eso hace que el crecimiento. Ahora la India, en los últimos años, implementó también la política de hijo único o 2 hijos en el caso de que sean varones. Parecido a lo que hizo China. Parecido a lo que hizo China, que ya no lo tiene. Claro. Pero justamente es para frenar. Pero sí, la India va a ser uno de los países más poblados del mundo. Esta política que ha tomado justamente, que ha implementado China con respecto a su población, ¿sirvió, doctora, para frenar un poco ese índice de natalidad tan alto que tenían? Sí, frenó un poco, por eso la India tiene, diríamos, China dejó de crecer a los niveles que crecía, pero bueno, trajo sus dificultades también, y también son países, y acá ya entraríamos a otro tema, pero son países que si bien tienen el control de la natalidad, pero a su vez son países donde el hijo varón es tan importante. Entonces tenemos otro problema, claro, que es el aborto selectivo, pero bueno, ese es otro tema. Claro, exactamente. Digamos, entonces la falta de mujeres es el gran problema. Ahora, doctora, ¿cómo se va dividiendo esto de la población y de los índices demográficos?
de acuerdo no solamente a los continentes, sino a los propios países, ¿no? Inclusive, bueno, es muy dispar lo que es sobre todo los grupos etarios en países europeos, en países de Asia, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, hay estadísticas donde, o sea, los países europeos tienen otro problema, que es el envejecimiento de la población. Claro. Lo que pasa es que ellos ya llegaron a una etapa de lo que se llama transición demográfica muy avanzada. Entonces, como ellos esto de la fecundidad por bajo el nivel de reemplazo la tienen hace muchos años, entonces hoy ocurre que prácticamente no hay niños y que hay una población muy envejecida. En estos países se considera que para el 2050 más o menos la población de más de 65 años va a duplicar a los menores de 5 y va a ser el equivalente más o menos de la población de menores de 12 años. Entonces, otro problema, claro, diríamos, siempre va surgiendo, diríamos, otras consecuencias, diríamos. Claro, obviamente ante cada política demográfica va a tener, no a corto plazo, porque esto es obviamente es un periodo de muchos años, va a tener cada política su consecuencia, ¿no? Su consecuencia, más o menos, claro, porque, a ver, todos estos países como India, o sea, necesitan más de 50 años de reducción de la fecundidad para que toda esa población llegue a una edad adulta, o sea, las mujeres que ya no tienen edad de procrear, diríamos. Entonces ahí recién comienza a disminuir la población. Claro. Y ahora, doctora, también cómo cambia de acuerdo a los países lo que es la densidad poblacional, ¿no? Porque hay muchos países del mundo que tienen muy poco territorio y mucha población, y hay países realmente muy extensos, como es el caso de nuestro país, de la Argentina, con vastos territorios y poca población. Sí, pero el tema de la densidad de población es una constante ya de hace muchos años y es la concentración en las grandes ciudades. O sea, las ciudades y las megaciudades que hoy se hablan, que es lo que concentran la población, diríamos. Y después, bueno, tenemos los territorios prácticamente vacíos, pero hoy la población casi del mundo es urbana. ¿Esto ocurre en todos los países, doctora? Sí, prácticamente en todos los países. Bueno, se debe obviamente a una pérdida de las costumbres de raíces, ¿no? Sí. De vivir justamente en el campo, de producir en el campo, de volcarse masivamente a las ciudades. Bueno, se ve mucho en la Argentina también. Sí, esto, ¿no? Sí. Y bueno, nuestros países, diríamos, latinoamericanos se caracterizan justamente por esa macrocefalia que se llama, o sea, prácticamente todos los países de América Latina, una gran ciudad central, y después las ciudades, la segunda ciudad está muy alejada en cuanto a cantidad de habitantes, y eso se da en todos los países de América Latina prácticamente. Claro. Tal vez Brasil es, doctora, ¿no? El que tiene un poco más repartido el tema. Tiene más repartido, pero tiene ciudades muy grandes. Pero tiene, claro, lo que pasa es que ellos son muchos. Son muchísimos. Son muchísimos. Sí. Entonces, claro, obviamente están más repartidos, pero tenemos pero igual tenemos una concentración, tal vez no en una ciudad, pero en la costa atlántica. Claro. Sigue siendo esa zona, por más que se creó Brasilia como para que eso no ocurra, la concentración de industria y todo está en la costa atlántica, así que tenemos en la zona de San Pablo. Igualmente Brasil, si nos podemos analizar estado por estado, cada una de las capitales o grandes ciudades de los estados son realmente ciudades muy grandes, y cada una de ellas tiene al menos más de 1 millón o de 2 millones de habitantes cada una, cosa que por ahí en Argentina, capitales de provincias, muy pocas superan esa población. Claro, pero estamos hablando de una diferencia de población muy grande. Cuando nosotros estamos acá en 42 millones, ellos están en más de 100 millones, no tengo hoy la cifra de qué población tiene Brasil, pero es mucha la diferencia. Claro. Es mucha, o sea, uno ve una segunda ciudad de Brasil y obviamente, pero es en cuanto a la relación que hay con la población, diríamos. ¿Y qué pasa con Argentina, doctora? Porque uno por ahí pensó que después de varios años sin censo oficial, digamos, que han pasado 12 años inclusive,
tal vez algunos pensábamos que la población iba a crecer un poco más, ¿no? de lo que realmente se vio. ¿Hay un crecimiento un poco desacelerado, frenado en nuestro país o no? ¿O vamos bien? No, vamos bien, diríamos. Se esperaba un crecimiento menor de lo que dio el censo. Si bien no tenemos todavía todas las cifras oficiales, y te soy sincera, todavía no hice estudio con el último censo, ¿viste? Ni leí algún estudio, porque como lo que tenemos es muy provisorio, pero se esperaba un crecimiento menor. Llamó la atención el crecimiento que tuvo Argentina. O sea, a ver, toda población, excepto la población mundial, que solamente crece por nacimiento, diríamos, el resto, la población crece por nacimiento y por inmigración. Claro. La Argentina es un país que tiene una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo ya hace muchos años. Cuando hablamos, doctora, de nivel de reemplazo, ¿a qué se refiere? 2,1 hijos por mujer. Ajá. Perdón, por ahí lo doy como... Sí, significa que la mujer tiene que tener 2 hijos, diríamos, para reemplazarse a ella y a un hombre. Ajá. Es 2,1 porque se considera que hay una mortalidad que está, entonces tiene que ser un poquitito más. Claro. Pero eso es el nivel de reemplazo. Por debajo de eso, una población que no tiene inmigración, una población cerrada, tendría que disminuir. Y la Argentina tiene, de ese nivel de reemplazo, está... Por debajo del nivel de reemplazo, especialmente los últimos datos dieron algo así como 1,8. Pero todavía también tenemos nuestra pirámide, un ensanchamiento, diríamos, en la edad productiva o en la edad activa, o en este caso nos interesan con mujeres en edad de procrear, muy grande, que hace que sigamos creciendo lo mismo. Es decir que a futuro potencialmente la Argentina tiene demográficamente para crecer bastante. Va a crecer todavía, porque además a eso hay que sumarle que vamos aumentando la esperanza de vida. Claro. Entonces, todavía nacen más niños de las personas que mueren, diríamos. Entonces, porque además eso se va alargando la esperanza de vida, así que permanecen, o sea, claro, los más de 65 años todavía también están, entonces va creciendo. ¿Y esa tendencia, doctora, es a nivel mundial también? Sí. ¿O en algunos países no se da tanto? A ver, en los países europeos ya pasaron a otra etapa de toda esta teoría, que es de la transición demográfica. Ya están en la etapa final, donde hay decrecimiento de la población. Y donde ya la mortalidad en muchos países europeos, la mortalidad es más alta que la natalidad. Ya, porque llevan esto hace 2 siglos por lo menos. Claro. Entonces en esos países sí hay disminución de la población. ¿Entendés? Porque ya pasaron, pero todavía los países de América Latina, todos los países africanos, todos están en una etapa que todavía va a haber crecimiento. Por eso se espera que a nivel mundial, que solamente el crecimiento no puede ser por inmigración, porque ¿de dónde vendrían? Si claro. Se espera que la población siga creciendo hasta prácticamente, espera que tengo acá, hasta entre el 2080 al 2100, donde se espera que vamos a ser más de 10.000 millones de habitantes. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber venido para poder hablar con nosotros. Me reitera, doctora, tenía ahí anotado a cuánto va a llegar en el 2050 aproximadamente la... En el 2050, 9.700 millones. 9.700 millones. Esas son las Hoy estamos en 8.000 millones. Sí, para el 30, 8.500 y para el 50 más o menos 9.700 millones. Eso es un número importante y un problema, ¿no, doctora? Una por el espacio que tiene obviamente el planeta, y otra es que hay que dar de comer a tanta gente, vestir a tanta gente. Y sumale otro problema. Los países, si bien India hoy está siendo una potencia, pero tiene una pobreza terrible, los países que van a crecer son los países justamente muy pobres. Claro. Entonces eso es todavía más problemático. Estoy hablando de Congo, estoy hablando de Pakistán, estoy hablando de la India, Tanzania, tengo anotado acá Nigeria, claro, Etiopía. O sea, no son países que están económicamente bien o que tengan mucha alimentación. Entonces va a crear otro problema.
Muchas gracias, doctora, por haber venido. Gracias a ustedes. Bien, allí Gracias. pasaba justamente la doctora realizando un balance acerca de lo que es esta nueva cifra que se ha dado a conocer en las últimas horas a nivel mundial. 8.000 millones es la población de nuestro planeta. Continuamos con más información de la mano de Elsa Llosa.